Queridos hermanos y hermanas de Vamos al Encuentro con Jesús, es una alegría para nosotros estar compartiendo como cada sábado con repetición en domingo este encuentro de catequesis de adulto en el cual estamos profundizando nuestra fe. El proceso de la fe, nos dice el directorio para la catequesis, va así. Comienza por despertar la fe, luego profundizamos la fe, luego purificamos la fe para luego poder expresar la fe en la misión. Y nosotros nos sentimos contentos porque tanto la Oficina Arquidiocesana de Catequesis como Suyapa Medios nos está ayudando a propiciar esta experiencia de catequesis de adultos. Estamos llegando a este momento muy especial, la confesión de fe en el Espíritu Santo. Nosotros decimos, creo en el Espíritu Santo. Y de esta manera nosotros ya estamos llegando prácticamente a la recta final porque dijimos, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, ahora creo en el Espíritu Santo. 4 programas que vamos a dedicar a conocer más la tercera persona de la Santísima Trinidad en esta catequesis que para nosotros no solamente es llenarnos de conocimiento, sino sobre todo ir logrando metanoia, es decir, conversión, cambio de mentalidad. Es cosa que es característica de los discípulos y discípulas del Señor Jesús. Siempre conmigo están estas hermanas que con tanto amor, tanto cariño y esmero también me ayudan en esta preparación y esta comunicación de los temas de este segundo bloque de nuestra catequesis de adultos. Y nos van a saludar en este momento. Está la hermana Nora. Buenas, ¿cómo están, hermanos? Es una alegría para mí estar nuevamente con cada uno de ustedes en la intimidad de sus hogares. Mi nombre es Nora Suyapa Sauceda, pertenezco a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la Miraflores. Bienvenida, hermana Nora. Está con nosotros también la hermana Iris. Hola, hermanos, bienvenidos. Les saludo con mucha alegría, Iris Castellanos, de la Parroquia Santa Teresa de Calcuta. Bienvenida, hermana Iris. Y está con nosotros también la hermana Gloria. Bueno, hermanos, encantada de estar cerca de ustedes a través de estos programas. Mi nombre es Gloris Alvarado Matute y pertenezco a la a la parroquia San Francisco de Asís de Valle de Ángeles. Mucho gusto. Bienvenidas, hermanas, bienvenidos a todos y a todas para este momento tan especial de compartir, aventurándonos ya a poder empezar a conocer un poco más la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero antes queremos verlos y escucharlos a esos saludos, esa creatividad con la cual ustedes preparan estos videos, con los que nos cuentan cómo a ustedes les gustaría dar este tema, con qué recursos, en qué ambiente, con qué citas bíblicas, etcétera. Así es que vamos a verlos y a escucharlos en este momento. Un saludo afectuoso, hermanos y hermanas. Mi nombre es María Auxiliadora Rodríguez. Pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción del Porvenir Francisco Morazán. Yo soy del grupo que lidera nuestra querida hermana Dilma Murillo y estamos aquí para aprender, para degustar de la palabra del Señor. Es un gusto aprender de la palabra del Señor, tener la apertura de las Escrituras para conocer más de Jesús. Hoy estamos aprendiendo de la profesión de fe y específicamente de que Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos y podemos decir que Él, que siendo de condición divina, se rebajó a ser esclavo, a ser hombre, se humilló para podernos enseñar el camino, para mostrarnos los valores de la vida, para mostrarnos aquellas cosas que hoy están convertidos en dones espirituales, que a nosotros nos confortan, que nos apoyan, que nos ayudan. Habiéndose comportado como hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que nosotros aprendiéramos de Él. ¿Cómo recibo en lo personal el tema Jesús resucitó entre los muertos? En lo personal lo recibo con alegría y con profunda reflexión, saber que el Señor Jesús ha padecido esa pasión por mis pecados y por los de todos de la humanidad. ¿Y cómo impartiría yo en mis catequesis? Bueno, en primer lugar, mis alumnos son adultos. La mayoría de ellos son mujeres privadas de libertad.
Y para mí la mejor manera de impartir esta catequesis es con la Biblia en mano, leyendo los Evangelios de Lucas, todo el capítulo 22, 23 y 24, y el Evangelio de San Juan, capítulo 18, 19 y 20, y haciéndoles una explicación sencilla para que puedan comprender lo que fue la pasión de Cristo, de cómo fue ese camino al Calvario, y sobre todo haciéndoles saber que no están solas, que Dios es un Padre amoroso y misericordioso. Qué bueno es verles y escucharles, hermanos y hermanas, y ver cómo ustedes van desde su creatividad teniendo esa iniciativa, ideando esa forma en la cual ustedes les gustaría dar este tema que sobre todo hemos hablado de la resurrección y ahora del Espíritu Santo. Eso nos edifica mucho, por eso siempre les animamos a que hagan este pequeño esfuerzo de hacer este video y de pensar, darle vuelo a esa creatividad para que nosotros podamos ver también otras formas de poder dar este tema. Hoy que estamos entonces adentrándonos a nuestra profesión de fe en el Espíritu Santo, queremos también ponernos en sintonía con el Señor ya. También así como lo hemos hecho invocando esa presencia del Espíritu Paráclito, Consolador y todos esos nombres que le damos, como ya vamos a ver más adelante. Para esto entonces vamos a escuchar este canto, este himno que hace realidad esta promesa desde antiguo. El Señor os dará el Espíritu Santo, nos dice el grupo Cairoi, para que nosotros nos inspiremos en nuestra oración. Así que ahí donde estamos, vamos a invocar la presencia de Dios diciendo juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí donde estamos, tomemos esa actitud de oración, dejemos que nuestro cuerpo también sea oración, juntemos las manos, inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos un momento para poder escuchar este canto y luego inspirar nuestra oración. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. En tu amor quiero vivir. En tu amor quiero vivir. En tu paz quiero estar. En tu paz quiero estar. Hazme vivir en ti y en tu bondad. Hazme vivir en alegría, en mansedumbre y dominio de mí. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. Quiero dejarte ser, quiero dejarte actuar. Quiero que habites tú mi vida. Quiero que vivas en mí. Quiero que vivas en mí. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu del Señor, que desde los inicios de la creación
Tú aleteabas sobre las aguas, sobre aquel caos y oscuridad, para llevar a cabo ese proyecto de Dios, guiándolo a la plenitud paso a paso. Tú que has hablado por los profetas y has generado también esa esperanza en el corazón, los has impulsado para hablar palabras de verdad y de justicia. Tú que fecundaste el seno de la Virgen María y llenaste al Hijo de Dios siendo su compañero inseparable, ven sobre nosotros hoy, ven a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestra voluntad y a nuestro actuar, para que este encuentro de catequesis esté guiado por ti, por esa sabiduría, por esa ciencia e inteligencia que tanto necesitamos para profundizar nuestra fe, sobre todo apropiarnos de este misterio y hacerlo vida en nuestro diario vivir. Virgen María, Madre de Pentecostés, tú que orabas con los apóstoles para que se hiciera realidad aquella promesa en el primer Pentecostés de nuestra iglesia, también ora por nosotros, por todos los que estamos involucrados en esta bella experiencia de catequesis de adultos, para que experimentemos fuertemente la efusión del Espíritu Santo en nuestro corazón. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno es, hermanos y hermanas, entonces estar compartiendo juntos y ya en esta sintonía de oración, adentrarnos en esta confesión de fe. El credo apostólico ciertamente nos da una confesión de fe sobre el Espíritu muy sintética y hasta escueta, podemos decir, porque solamente dice, creo en el Espíritu Santo. En cambio, cuando rezamos el credo niceno-constantinopolitano, decimos un poco más, decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Es decir, va un poco más profundizando en estos artículos de fe, toda esa realidad del Espíritu Santo, para ver que poco a poco ha ido creciendo el conocimiento de esta persona tan especial como lo es el Espíritu Santo. Hoy nos vamos a referir prácticamente a lo que es la confesión de fe apostólica. Creo en el Espíritu Santo con el interés de ir conociendo un poco más al Espíritu Santo. Antes se decía, el Espíritu Santo es el gran desconocido. Y hubo un tiempo seguramente que poco se hablaba del Espíritu Santo, pero nosotros que somos, digamos, de esta experiencia, después del Concilio Vaticano II ha habido un torrente de conocimiento del Espíritu Santo, tanto que nos sentimos dichosas y dichosos de vivir en este tiempo y poder conocerlo más para dejarlo actuar más en nosotros. ¿Qué será entonces esa fe? Decir, creo en el Espíritu Santo, hermana Nora. Bien, hermanos, antes de poder dar comienzo también a todo este tema tan precioso que hoy vamos a ver, es bueno siempre recordar lo que significa la palabra creo. ¿Qué decíamos en esta expresión? Significa yo me adhiero, yo me fío, yo confío, ¿verdad? Y también dice yo someto mi voluntad. Yo someto mi voluntad sería yo someto mi voluntad a Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es importante esta palabra en la que significa, ¿verdad?, nuestra profesión de fe, pero también está ligada, ¿verdad?, a esta finalización también, a ese amén, a ese así sea, ¿verdad?, cuando nosotros estamos reafirmando realmente nuestra confesión de fe. Y por eso son parte, ¿verdad?, de nuestra gramática de la fe, que nosotros usamos día con día, y en ellas expresamos esa respuesta de ese amor a Dios. Es muy bello, hermanos y hermanas, entonces ver que cuando nosotros decimos creo en el Espíritu Santo, estamos diciendo todo esto que nos decía la hermana Nora. Es una actitud adherente, confiada, fiarse del Espíritu Santo, es decir, para dejarlo actuar más en nuestro corazón. Creo es una palabra grandísima, es decir, me abandono, doy ese salto. Y bueno, seguimos entonces conociendo más a esta persona, ¿verdad, hermana Iris? Así es. Así tenemos que comenzar tomando conciencia de que el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué pasa? Que lo identificamos y apreciamos su fuerza como una luz, ¿verdad? Como fuerza también, ¿verdad? Como energía, como tantas cosas.
Pero esas sí pueden ser acciones del Espíritu Santo. Pero más allá de eso, Él es una persona y es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué es lo que nos dice el Catecismo al respecto? En el numeral 691 nos dice: Espíritu Santo, tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. Siendo conscientes de esto, debemos fomentar, ¿verdad?, el trato cercano con Él, hablarle como a alguien cercano, invitarlo como un amigo a entrar a nuestra casa. Qué interesante realmente, porque es decirle, ven Espíritu Santo como ese amigo que le abro las puertas para que vaya entrando más, ir teniendo esa amistad, esa cercanía con Él. Es una persona el Espíritu Santo, no solo es energía, no solo es alegría, fuerza, paz, como decía. A veces tendemos a identificarlo con las manifestaciones del Espíritu Santo. A este respecto había un santo de la iglesia, en la antigüedad de nuestra iglesia, San Basilio de Cesarea, que decía esta frase que a mí en lo personal me gusta muchísimo. El Espíritu Santo es el compañero inseparable de Jesús. Es decir, no se puede entender a Jesús, su actuar, sus palabras, sin el Espíritu Santo. Y viceversa, ¿verdad? No se puede actuar, no se puede comprender el actuar del Espíritu Santo sin Jesús. Es decir, son tan inseparables como ese amigo que siempre está ahí con Él. Y entonces, claro, pues a este respecto vamos comprendiendo un poco más esa presencia del Espíritu en nosotros, ¿verdad, hermana Gloria? Claro, esto tiene implicaciones grandes en la vivencia de nuestra fe. ¿Por qué decimos esto? Porque ahora con los avances del mundo tecnológico hay tantos medios, además de la radio y la televisión, que estoy segura que en todos los hogares, por sencillos que sean, los tienen, pero que están las redes sociales y están al alcance de casi toda la gente. Circula muchas manifestaciones, ritos que dicen que son manifestaciones del Espíritu Santo. Se publicita todo tipo de espectáculos sobre esto, ¿no? Así vemos a veces que alguna gente entra en éxtasis, otras que los bailes, las danzas alrededor de fuego, pero de manera exorbitante, otra gente que convulsionan, muchos que dicen que el hablar en lenguas. Y ahora que nosotros entendemos, como decía el padre Dimas, que si es el Espíritu Santo una persona, y eso me encanta porque eso antes uno en la evangelización que tenía, solo decíamos el Espíritu es Espíritu, no lo podemos ver. Pero ahora sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y que es el compañero de Jesús, el compañero diario de Jesús. Entonces, todos somos testigos de cuando hablamos de Jesús, vemos una mirada tierna, de ternura, de cariño. Vemos a un compañero nuestro que es bondadoso, que nos invita a tratar con bondad, con prontitud a la persona que nos necesite, ¿verdad? Entonces no lo asociamos con esas explosiones de alegría, esos éxtasis que son tan espectaculares, ¿verdad? Entonces eso es importante que tengamos bien claro y podamos pedir el discernimiento que es de Dios, que puede ser del Espíritu Santo y que no es del Espíritu Santo. Qué interesante realmente, porque tomando como criterio el actuar de Jesús, el gran amigo, el gran compañero, dice, del Espíritu Santo inseparable, Jesús nunca hizo estas cosas, nunca caía en éxtasis, ni empezaba a hablar lenguas extrañas. Al contrario, siempre buscaba el lenguaje adapto al más sencillo, ¿verdad? A la persona que lo podía entender. Por eso algunos dicen, como escuchábamos hace poco en Pentecostés, tantas reflexiones que nos ofrece, por ejemplo, el oficio de lectura en la liturgia. Decía el oficio de lectura de ese día, el don de lenguas es la lengua del amor, ¿no? Porque todos entendemos el lenguaje del amor independientemente del lenguaje que nosotros hablemos personalmente. Y esto que nos decía la hermana Gloria de
de ahora que se publicita todo y que a veces se cae en el espectáculo. Yo pienso que dos peligros tenemos que evitar respecto a lo que es las manifestaciones del Espíritu Santo. El uno es, digamos, el sentimentalismo y el otro es el individualismo. ¿Por qué? Porque miren, no es que la liturgia, las celebraciones, los sacramentos no tengan que tocar nuestros sentimientos. Claro que hay sentimiento en las celebraciones, sentir ese gozo, sentir esa paz, esa alegría, es algo tan bello en nuestras celebraciones que, digamos, no podíamos decir que todos tenemos que estar rígidos y que no tenemos que ver al otro lado, sino es algo que se siente, pero cuando decimos sentimentalismo es que la celebración estuvo bonita solo si hubo danza, solo si hubo esto, solo. Entonces, exagerar de esa parte, decir, no, hoy no sirvió porque no hubo cantos con aplausos y no hubo danza. No, eso es sentimentalismo. Una cosa es el sentimiento, otra el sentimentalismo. Y lo segundo, del individualismo, va unido a lo primero, ¿verdad? Porque cuando solo yo quiero sentir y experimentar las cosas, entonces me quedo en mí mismo. Y la celebración se puede se puede casi convertir como en una especie de catarsis, ¿no? Porque entonces voy a la celebración, al culto o a la liturgia como para escaparme casi, ¿verdad? Porque en la casa o en el trabajo y en la sociedad hay tantas cosas duras, difíciles, entonces voy a la iglesia y me escapo, me olvido, ahí lloro, ahí danzo, ahí me desmayo, ahí hablo en lenguas y eso es tan bonito, pero luego salgo y vuelvo a la vida cruel, digamos así, difícil, tan dura que se está viviendo en las injusticias y la corrupción, sin que aquello que yo he vivido en la iglesia me ayude a ser un agente de cambio, es decir, aquella palabra que escuché, aquella oración que hice, aquella comunión que recibí, aquella fraternidad que viví ahí, no es el motor para que yo vaya a ser un agente de cambio y tengo que denunciar las injusticias y trabajar para que haya más justicia en mi casa, en mi familia, ser más justo yo, más verdadero, más sincero, más fraterno, porque si no, entonces, ¿en qué estamos? ¿De qué nos serviría toda la verdad del Evangelio, verdad, hermana Nora? Así es, y es bien importante, Padre, porque mire cómo es que a veces los mismos poderosos, ¿verdad?, de nuestra misma sociedad nos dan este tipo de religión. A ellos les encanta realmente envolvernos a los más pobres, a los más sencillos, ¿verdad?, a los que están desde su humildad. Les encanta envolverlos con toda esta clase de situaciones, incluso la promueven también, porque esto les da espacio también a ellos, porque mientras cada uno está viviendo este éxtasis, estos momentos, ellos hacen y deshacen también del pueblo. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros seamos la gente que busca a veces ese refugio en las iglesias, ¿verdad? Y como decía usted, Padre Dimas, a veces también ellos después, cuando ya llegan a clases, a sus casas, dicen, volvemos a nuestra misma realidad. Aquello ya solo fue una efusión, fue un encanto, fue lo más precioso, sentí el Espíritu Santo, sentí que mi piel se me puso de gallina, pero cuando ya llegué a la casa, todo esto fue solamente una vivencia realmente que realmente no me lleva a ese cambio del Espíritu Santo. Sin embargo, a veces hay causas también, ¿verdad? Vemos como los mismos poderosos de la misma sociedad nos llevan también a que, como estamos envueltos nosotros dentro de la iglesia y todo esto, tiene causas, y estas causas sería la corrupción, como esa parte, ¿verdad?, que también debe de ser denunciada y exigida también en términos de la justicia, y somos nosotros los mismos ciudadanos, ¿verdad?, los mismos creyentes que debemos también de hacer esos tiempos de cambio y esos tiempos también de denuncias, Padre. Así es, porque si no, entonces nuestra religiosidad, nuestra forma de religión sería lo que decía un filósofo, ¿verdad?, en un tiempo. La religión, dice, es el opio del pueblo, es decir, adormece la conciencia, y entonces que estamos invocando a los ángeles y estamos sintiéndonos bien en las iglesias, pero la conciencia se duerme. No, el Espíritu Santo, como diremos más adelante, habló por los profetas. Los profetas anunciaban, denunciaban y no tenían miedo, tenían que dar la vida y por la justicia, ¿verdad?
justicia que nosotros tenemos que empezar a vivir en primera persona. Así es que vamos conociendo más del Espíritu Santo, de esa persona tan especial, tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Quién es? ¿Cómo actúa en nosotros? ¿Cómo nosotros lo invocamos? ¿Cómo lo dejamos actuar en nuestras vidas? Y claro, vamos a hacerlo después de esta pausa, hermanos y hermanas. No se nos vayan, ya regresamos. Estamos con ustedes, hermanos y hermanas, tratando este tema de ya nuestro tercer bloque del credo. Creo en el Espíritu Santo, esta confesión de fe tan especial con la cual nosotros ahora, profundizando en nuestra fe, queremos conocer a la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Catecismo trata todos estos artículos de la fe desde los numerales 683 al 747, es decir, una reflexión un poco extensa que nosotros no quisiéramos ir número por número, pero nos tardaríamos, creo, todo el año para poder profundizar la tercera persona de la Santísima Trinidad. Nosotros aquí tocamos ciertos puntos con el interés de motivarlos a ustedes, hermanos y hermanas, para que si no tienen su catecismo, pues adquiéranlo, y si lo tienen, léanlo en estos numerales acerca de lo que nos dice sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ya decíamos en la primera parte del programa, lo primero es, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, una persona divina, es Dios verdadero. Y luego decíamos que cuando nosotros expresamos en nuestro credo, creo en el Espíritu Santo, estamos diciendo, yo me fío de Él, yo me adhiero a Él, yo confío en Él, yo soy dócil al Espíritu Santo. Todo eso implica cuando decimos creo en el Espíritu Santo. Y sobre todo decíamos, como decía la hermana Gloris, que lo importante es comprender. El Espíritu Santo no viene a hacer cosas extrañas, extravagantes, ni tampoco escandalosas, sino viene a llevar a cabo la misión del Señor Jesús, ¿verdad? Es decir, continúa y lleva a plenitud la misión del Señor Jesús. Así decíamos, ¿verdad, hermana Iris? Así es, y sin duda alguna, si queremos conocer más del Espíritu Santo, tenemos que saber cuáles son sus símbolos, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que, o de qué manera se ha representado el Espíritu Santo a lo largo de la historia? Estos símbolos son una especie de huellas o pistas que Él ha ido dejando a lo largo, como ya decía, de la historia, y que hoy nos sirven para comprender la forma en que Él actúa en nuestras vidas. El Catecismo nos presenta 8 símbolos, ¿verdad?, del Espíritu Santo, aunque sabemos que en la Biblia aparecen mucho más. Y estos son el agua, la unción, el fuego, la nube y la luz, el sello, la mano y finalmente la paloma. Sería extenso realmente detenerse a explicar cada uno de estos 8, ¿verdad? De formas o maneras en las que se simboliza el Espíritu Santo. Pero, como ya les decía, hay otros que aparecen en la Biblia, pero nosotros vamos a tomar estos 4 de estos 8 que menciona el Catecismo, ¿verdad? Y vamos a hablarles de cada uno de ellos, pero hermanos, les vamos a encargar que ustedes se encarguen de leer, ¿verdad?, y de informarse de todos. Confiamos pues que lo harán así y lo van a encontrar en el Catecismo en los numerales a partir del 694 al 701. Bueno, vamos a comenzar por aquel que aparece por primera vez cuando leemos la Sagrada Escritura, el aliento de Dios, y de este pues nos va a hablar la hermana Nora. Gracias, Iris. Y bien, hermanos, esta es una de las primeras formas en la que nuestros padres de la fe también han concebido realmente a este Espíritu de Dios como el soplo, el aire y la vida. Y nos lo dice también nuestro Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 691. También nos habla, ¿verdad?, en el libro de Génesis de las Sagradas Escrituras. Nos narra también, ¿verdad?, cómo en el principio, cuando Dios, ¿verdad?, estaba el caos y toda la oscuridad, vemos ese soplo de Dios, ¿verdad?, que aleteaba, dice, sobre las aguas. Y también nos habla mucho más adelante, ¿verdad?,
¿verdad? Cuando nos dice que cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Moldeándolo, ¿verdad? Con ese barro, también ha soplado y le ha dado ese soplo de aliento en sus narices, ¿verdad? El hombre ha cobrado vida o le ha dado vida. Ese mismo Espíritu de Dios, Dios mismo lo ha soplado para darle al hombre esa vida. También lo vemos también en los profetas, ¿verdad? Como los profetas también aparece como ese viento de Dios, y ese viento de Dios dando también vida a aquellos huesos secos, como nos lo dice también en la visión, ¿verdad?, del profeta Ezequiel. Y también nos lo narra también en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento también nos dice cómo Jesús también le explicaba las Escrituras a Nicodemo, y también le dice que el Espíritu de Dios entonces lo vemos como ese viento, y le dice, es como ese viento, dice, que viene y que se va, pero que también dice, no podemos sentirlo, dice, o sea, lo podemos oír y lo podemos sentir, pero no sabemos ni de dónde viene ni de dónde va. También cuando, ¿verdad?, expira Jesús, vemos en la cruz, ¿verdad?, cuando Él ya muere, expira Jesús, dice, en la cruz. Y nos lo dice también San Juan, ¿verdad? Exhaló, dice, exhaló su espíritu, o sea, Jesús muere y deja también, dice, con esto entregándonos realmente a cada uno de nosotros, entregándole al Padre su vida, ¿verdad? Pero dándonos vida a cada uno de los apóstoles o a sus discípulos, ¿verdad? En ese momento le dio vida a sus discípulos desde la cruz, y como ese auténtico Pentecostés, ¿verdad? Donde ese soplo de vida ha quedado entonces en cada uno de los discípulos, Padre. Interesante y también profundo, ¿no? Porque nos hacen repaso desde el Génesis hasta el tiempo de la iglesia, ¿no? Y realmente creo que ese apelativo, ese símbolo, ¿no?, del Espíritu Santo, ahora incluso lo tenemos en nuestras parroquias, ¿verdad? Porque yo escucho a los coros parroquiales que cantan un canto, Ruach. Era el nombre que utilizaban, el apelativo que usaban los hebreos, ¿verdad? En aquel tiempo, el Ruach Elohim era el soplo hálito de Dios, ¿verdad? Y Neuma, que es la palabra griega, que ya después en el Nuevo Testamento aparece también los coros. Hay un coro que se llama Neuma, que significa también viento de Dios, es decir, está en nuestro lenguaje ya, en nuestra vivencia de fe. A mí me parece tan bonito esa imagen del Señor Jesús soplando, ¿verdad? Porque así como el Padre Celestial soplaba sobre las narices cuando formó al hombre de barro, dice Génesis 2:7, también el Señor Jesús desde la cruz primero le dice que exhala el Espíritu, entrega su Espíritu. Y luego en la resurrección es casi, la imagen me parece como que le da el aliento de vida a aquellos discípulos que estaban casi muertos del miedo, de la tristeza, de la depresión. Después de la crucifixión, como que les da casi como una respiración boca a boca, ¿verdad? Reciban el Espíritu, dice, y entonces lo revive, ¿no? Con este soplo de vida. Bueno, ya hablábamos entonces de el viento, el soplo, el aliento de Dios. También nos decía la hermana Iris, la nube y la luz son otros de los símbolos del Espíritu Santo, hermana Gloria. Sí, efectivamente, hermanos. La luz y la nube son de las imágenes que encontramos allá en las primeras páginas también de las Sagradas Escrituras, cuando específicamente en el Éxodo. Ustedes recordarán lo que representaba la luz y la nube. La luz nos remonta a la zarza ardiente de Moisés, cuando de repente aquella luz enorme que no se apagaba. Y que encerraba eso era un misterio. Era acción del Espíritu Santo invitando a Moisés que se acercara para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Recuerdan, eso lo pueden encontrar en el Éxodo, que es y a quién buscó el Señor para que fuera el protagonista de esto. Moisés, que lo hemos visto en las películas. Creo que todas hemos visto estas maravillas del Éxodo, ¿verdad? La otra figura de la sombra, cuando el pueblo de Israel es sacado de
trabajos excesivos, del dolor, de las injusticias, de la esclavitud que vivían los israelitas en Egipto, y que luego los libera Moisés, pasa de la esclavitud a la libertad. Entonces, en ese éxodo, en esa salida de ese pueblo, la nube venía a representar como la sombra que cubría a todos esos caminantes en el día, y la luz era la luz que guiaba por la noche a todo ese pueblo que caminaba en pos de la liberación. Jesús nos dice: he venido al mundo a traer fuego. Y cuánto quisiera que todos estuvieran ardiendo. Pero ¿a qué se refería Jesús cuando decía he venido al mundo a traer fuego? A la venida del Espíritu Santo, que después de que Jesús asciende, nos envían al Espíritu de Dios y al Espíritu de Jesús bajo la persona, como han remarcado todos los hermanos ahora, bajo la persona del Espíritu Santo, el famoso y el gran día de Pentecostés, cuando todos los discípulos, las personas de diferentes lados que estaban, de diferentes lenguas, eran impregnados, se dejaron tocar por esas llamas de fuego, como lenguas grandes que caían sobre cada uno de ellos. Y es cuando reciben el motor, la energía, se les quita aquel miedo que habían mencionado los hermanos, que andaban huyendo porque eran discípulos de Jesús. Ahora, llenos del Espíritu Santo, llenos de ese fuego en sus corazones, que era la persona del Espíritu Santo, ellos empiezan ¿a qué? A renovarse, se cargan positivamente de Dios vivo, van a predicar por todos lados, cada quien en sus propias lenguas, valientemente. Ya dejaron aquel miedo por la valentía, por la alegría de predicar a un Dios vivo, ¿verdad? Y eso es lo que nos invita a nosotros. Todos ustedes han tenido experiencias cuando están con sus catequizandos y ustedes hablan de su vida, dan testimonio de cómo Jesús les ha salvado en ciertos momentos de esa depresión que tenían, que nos ha salvado de nuestro matrimonio. Entonces, ¿quién nos ayuda en esas situaciones? La presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa en los catequizandos? Se irradia, se impregna de la luz que ustedes tienen dentro, hermanos, a sus corazones, y experimentan ese gozo que el día de Pentecostés recibieron los discípulos. O sea que necesitamos siempre esa nube del éxodo, siempre. Esa columna de luz, esa nube que es sombra, esa nube que es protección, esa luz que es fuego también. Nosotros cuando rezamos la secuencia, sobre todo el día de Pentecostés, lo invocamos así, cuando decimos, ven Espíritu Divino, dice, que eres calor de vida en el hielo, dice, eres en medio de ese frío, dice, el fuego que nos da ese calor de Dios, el amor que calienta este mundo frío por el odio, por la corrupción, con la injusticia, tanta maldad que nos va enfriando nuestro ser como hijas e hijos de Dios. Bien, ya decíamos entonces el soplo de Dios, la nube y la luz. Ahora uno que es muy popular entre nosotros, que es el símbolo de la paloma. Es un símbolo bíblico también, ¿verdad, hermana Inés? Así es. La imagen de la paloma aparece ya desde las primeras páginas de la Sagrada Escritura, en aquel episodio del diluvio, ¿verdad? Cuando esta ave tan conocida por todos nosotros también simboliza la paz, simboliza la esperanza, ¿verdad? Y la esperanza de un tiempo mejor, que era lo que en aquella oportunidad significó, ¿verdad? Y nosotros hoy por hoy miramos una paloma y ahora con el ramito de olivo en el pico ya sabemos que simboliza paz, pero para nosotros también es un símbolo del Espíritu Santo. Bien, pero esta imagen de la paloma es más bien asociada al vuelo, ¿verdad? Porque sería un error pensar que el Espíritu Santo es un animal, ¿verdad? Y no, de verdad. Lo vemos también en el libro del Deuteronomio, donde se dice que los israelitas confesaban a Dios, ¿verdad? Que Él los había liberado y los había llevado sobre
las alas de águila. Y pues es una metáfora bellísima para comprender la forma, ¿verdad?, en que Dios actúa. Y en los evangelios se dice, y esto yo estoy segura que nos resuena a todos, cuando Jesús fue bautizado, ¿verdad? Dice que se abrió, ¿quién lo bautizó? Pero acordémonos bien de toda la historia, ¿verdad? Lo bautizó en el Jordán, y ¿quién? San Juan Bautista, ¿verdad? Y cuando él estaba bautizando, se abrió el cielo, dice, y el Espíritu Santo bajó en forma visible. ¿Y cuál era esa forma? De paloma. En esa forma, pues, mencionada, el evangelista nos quiere decir que Dios no entra en nosotros en una forma brusca y violenta. Él entra de manera sutil, suave y con respeto. Miren que esto que nos dice la hermana es muy importante. Y yo les invitaría incluso que lo puedan profundizar en el catecismo. En el numeral 701 nos habla de ese símbolo de la paloma, ¿no? Porque, como ya decía, esperaba ese momento que la hermana Iris dijera, y lo mencionó tan bonito, tan eficaz. No podemos identificar de decir el Espíritu Santo es una paloma, no es un animal el Espíritu Santo, es un símbolo, así como lo es el agua, así como lo es el aceite que vamos a ver ahora, como lo es el fuego, como lo es la nube. Es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Tal vez es el más popular en nuestras liturgias, pero no podemos decir es que el Espíritu Santo es una paloma, no. Es la forma, representa la forma en que Dios se posa en nosotros, con ese, no es brusco Dios, no es que entra en nosotros. Por eso aquello que decía la hermana Gloria, es que no es que nos hace caernos y temblar y que hasta nos podemos hacer daño, no. Se posa de una manera tan gentil, suave en nosotros, así como el vuelo de una paloma, que es suave, ¿no?, que es amigable, que es tan cercano a nosotros, cálido, podemos decir, y hasta bonito esa imagen, ¿no? Bueno, sigamos entonces. La imagen del aceite, que es otra de los símbolos del Espíritu Santo, según nos lo dice el catecismo, hermana Lola. Sí, la verdad que es bien importante también, porque la unción, ¿verdad?, nosotros la tenemos también a través de los sacramentos, ¿verdad? Y entonces es importante porque aparece también desde los primeros relatos de la Biblia. Por ejemplo, nuestros patriarcas, ¿verdad?, que también elegían un altar, derramaban aceite, ¿verdad?, en estos altares, sobre piedras también para poder consagrarlo. Entonces, qué importante era ver esa unción en estos altares. Pero también el aceite, ¿verdad?, en tiempos antiguos también nos habla que era utilizado como ese bálsamo que servía como perfume o también como medicina. Entonces era importante, ¿verdad?, ese aceite. También dice, nos servía como una señal, porque la unción, ¿verdad?, de este aceite, por ejemplo, dice, si uno derramaba, dice, ellos derramaban aceite en madera, en piedra o en tela, les servía para ellos porque se impregnaba y esto perduraba bastante tiempo, ¿verdad? Y a pesar de estar expuesto al sol, pues, o al agua, esto les hacía, ¿verdad?, como una señal, ¿verdad? Entonces me imagino que en el Antiguo Testamento también nos hace esta prefigura de esta unción. Por lo anterior, entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que este aceite es la elección de parte de Dios, es una elección de parte de Dios que aún en nuestro día lo expresamos, ¿verdad? Nos imprime carácter, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, no se borra, y sin embargo también es decir que Dios no se retracta de habernos elegido a cada uno de nosotros. O sea que el aceite, esta unción, es Dios mismo quien nos elige a cada uno de nosotros. Entonces es signo también del Espíritu Santo. El aceite viene a ser este signo, ya que Él es quien nos unge para poder llevar a cabo esta misión de Jesucristo, ¿verdad? Y como Él mismo dirá también para presentarse, nos dice, el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar esta buena nueva a los pobres. O sea que nos da fuerza, nos da fortaleza, nos imprime carácter, no se borra. Ha sido Dios mismo quien nos ha elegido a cada uno de nosotros. Yo casi me estaba imaginando todo lo que decía la hermana ahí, porque ahora
todo ha cambiado, claro. Por ejemplo, antes no habían señales de tránsito, por ejemplo, entonces ungían con aceite una roca, una madera, y eso perduraba bajo el sol y la lluvia, y eso le servía de señal donde había un altar, donde había pasado un personaje antiguo. Esa era la señal. Y luego, ahora que solo lo utilizamos casi para la cocina o para los vehículos, el aceite, antes era eso, ¿verdad? Ahora no me había puesto a pensar que los perfumes y las lociones han sustituido los grandes bálsamos, que eran cosas riquísimas, ¿no? Finísimas. Ya ahora los remedios, por ejemplo, son a base de pastillas, inyecciones. Antes eran unciones. Miren qué bonito es ver esa parte, ¿no? Que todo eso es el símbolo del Espíritu Santo. Y lo más bonito de eso, que es el Espíritu que unge ahora, ¿no? Es decir, el aceite es símbolo de la gran unción del Espíritu Santo, así como Jesús. Eso significa Cristo. Bien, vamos entonces concluyendo. Quisiéramos entonces profundizar mucho más, y tenemos que profundizar mucho más. Les invitamos, como ya decíamos, en esos numerales del catecismo que ya les adelantábamos desde el inicio. Profundizar sobre la persona del Espíritu Santo es una tarea que todas y todos podemos hacer. Pero como conclusión de este programa, ¿qué podemos entonces decir? En primer lugar, en este breve recorrido que hemos hecho de la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es esa presencia invisible pero eficaz de Dios. Así se ha visto durante toda la historia de la salvación. Ese misterio de Dios, Dios está ahí, pero no lo podemos ver, no lo podemos tocar. El Espíritu Santo es como concretiza todo el misterio de Dios, que es invisible pero eficaz. Es decir, Dios está con nosotros y actúa en nuestras vidas. No se puede representar y concebir de una sola forma el Espíritu Santo, que de Cristo Jesús sí lo podemos hacer porque sí hizo hombre, ¿verdad? Podemos representar una figura humana, o el Padre Celestial como un padre, ya un anciano, podemos decir. Incluso la Iglesia nos permite representar. Sin embargo, del Espíritu Santo, aunque hay algunas figuras, como decíamos, la paloma es uno de los más populares, no hay una sola forma del Espíritu Santo, es multiforme, por así decirlo, la manera de representar el Espíritu Santo. Y sobre todo, saber que aunque no lo vemos, el Espíritu Santo mora en nosotros, en nuestras vidas cada día. Es fuerza, es energía, es paz, es motivación, es ese impulso que nos decía la hermana Gloria, de vivir en la justicia, en la verdad, en la educación entre nosotros, en la servicialidad, porque cada que nosotros tenemos un buen impulso, oigan bien, un buen impulso en nuestra vida es el buen espíritu, es decir, es el Espíritu de Dios que nos mueve a nosotros. Por eso, cuando nosotros profundizamos sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad, no es solamente para conocer aquí en la mente, sino con el interés de dejarlo actuar más en nuestras vidas, dejar que el Espíritu de Dios actúe en nuestras vidas, como dice lo dice el apóstol San Pablo. Aquellos que se dejan mover por el Espíritu de Dios, esos son de Dios, es decir, dejar actuar al Espíritu Santo. Así es que vamos entonces concluyendo nosotros desde aquí, desde este set, siempre con esa comunión eclesial con la cual queremos estar en sintonía también, porque es uno de los impulsos del Espíritu Santo en nuestro tiempo, la iglesia sinodal que queremos alcanzar y que tanto predica el Papa Francisco en nuestros días. Así es que vamos a terminar rezando la oración del sínodo, de la sinodalidad. Allí les invitamos para que juntos nos unamos. Vamos a decir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repetimos juntos diciendo: Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha.
Ven, Espíritu de santidad, renueva el santo pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, hermanos y hermanas, al concluir nuestro encuentro, les aconsejamos y les motivamos para que se aboquen a aquel hermano o hermana catequista que le está acompañando en este tercer bloque de nuestra profesión de fe. Creo en el Espíritu Santo. ¿Cómo yo he recibido este tema? ¿Qué es lo que más me llamó la atención? Incluso, ¿qué objeciones tendría para poder yo recibir este tema dentro de las cosas que vivimos cada día? Y luego, ¿cómo nosotros lo queremos dar? ¿En qué ambientes? ¿Con qué personas? ¿Con qué recursos? ¿Con qué cita bíblica? ¿Con qué frase puedo sintetizar este tema que yo he recibido? Así es que les esperamos y les invitamos a hacer este esfuerzo de hacer este ejercicio y mandarlo también el video a sus acompañantes. Mientras tanto, desde este set, la hermana Nora, la hermana Iris, la hermana Gloria, nos vamos despidiendo y les esperamos el próximo sábado a las 5 con repetición el domingo para otra catequesis de adultos, otro encuentro entre nosotros y otra catequesis que nos dice: vamos al encuentro con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Hasta pronto.